Venimos tratando de comunicarnos hace bastante días. Bueno, por fin lo logramos. Bueno, Diego, pasaron 7 años de la denuncia del caso de los cuadernos, ¿no? Y recién el mes que viene, es decir, en septiembre, va a ser la primera audiencia para tratar de ordenar o de fijar fecha para el juicio oral, que se supone, nada es fijo en Comodoro Pi, puede llegar a arrancar en el próximo mes de noviembre. Obviamente estamos hablando de la causa de los cuadernos, donde figuran funcionarios, empresarios, los propios integrantes de la familia Kirchner también, en un caso de resonante de coimas que alcanzó, bueno, mucha repercusión hasta mundial, ¿no? Que vos sos, para recordarle a los oyentes, ¿qué significó para vos esta investigación en la carrera profesional? Me imagino que mucho. Y obviamente por fin va a arrancar, Diego, el juicio. Bueno, para mí significó, sin duda, que significó mucho, porque Sí. fue como mucho trabajo, muchos años. Vos sabés que yo no me dedico a temas judiciales, nunca me dediqué a temas judiciales, entonces, pero sí a mucha cobertura que tenía que ver con por así decirlo, elenco, ¿no? De Ujú. contratistas del Estado, concesionarios de obra pública, en fin, constructores, y, y llegar, digamos, a contar lo que te diría que todos sabíamos, ¿no? Porque una vez Sí, te era cuento una público. infidencia, una vez en un encuentro de empresarios, ¿no? Donde habían muchos empresarios, me llamaron a mí para dar una charla, te estoy hablando allá por 2018, ¿no? Entonces Ujú, eran todos CEOs de empresas grandes, en Mar del Plata, en el coloquio de idea, ¿viste? ujú. Y entonces yo le digo, levante la mano, vamos a empezar, le digo, con un juego. Y le digo, levante la mano el que se enteró de que en la Argentina se pagan coimas en la obra pública por investigación. Y obviamente nadie levantó la mano. Ujú. Eh, pero bueno, para mí fue como muy importante desde el punto de vista periodístico de mi carrera en aquel momento. Y después fue también todo un desafío, porque imagínate que hubo muchos enojados, incluso dentro de mis colegas, muchas agresiones, banqué muchos años de agresiones, de gente que me dijo y me dice de todo todavía. Eh, Eso me llevó como a tomar una cantidad de decisiones también de Ajá. carrera, ¿no? Ahora, colegas que obviamente estaban alineados políticamente, ¿no? Sí, de mis colegas, te digo, yo por ahí el otro día, para el Día del Periodista, eso que hice un posteo y eso, eh, decía como que la verdad que yo las peores cosas las escuché que las digan de mí mis colegas. Mm. Y bueno, también, viste, tomar decisiones, decir, bueno, no voy a contestar a nadie, me voy a quedar callado, voy a dejar que el tiempo precipite las cosas. Entonces, bueno, como sacar templanza donde no hay, esperar mucho tiempo, viste, hablar con la gente cercana para que no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Tratar de, como te digo, decirle, bueno, che, pero yo no tengo problema que hablen de mí, pero si quieren llamarme, acá está mi teléfono, viste. Pero no, la verdad es que Ujú. digo, muy pocos, te había contado con los dedos de la mano, colegas me han llamado para checar alguna información que han publicado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nada, ahora viene el juicio, yo ya no tengo mucho que hacer ni que decir, ¿viste? Ujú. Seré testigo, seguramente, y bueno, será la justicia quien tendrá que decir quiénes son culpables y quiénes inocentes. Habrá Ujú. que ver a quiénes les pueden probar y a quiénes no, Ujú. y decidir eso, ¿viste? Para mí es como una etapa súper importante en mi vida periodística, pero finalmente yo no me quedé en eso, ¿no? Seguí trabajando y sigo trabajando todo el tiempo en todo lo que puedo. Claro. Ahora, ¿cuáles fueron, para recordar también, los principales hallazgos en la investigación? Mira, lo que nosotros encontramos es digamos, un confidente que en ningún momento lo hizo para que nosotros lo publiquemos, sino lo habrá hecho. Yo siempre, como siempre digo, viste, uno tiene que prepararse cuando haces una investigación de ese tipo para el peor escenario, ¿no? Y el peor escenario es que obviamente él no quería que se publique. Imagino que tendría algún otro interés, Ujú. ¿no? Querría extorsionar, querría cubrirse si algún día pasaba algo, no lo sé, Claro. pero no me imagino que hubiese sido para publicar.
Pero bueno, más allá de su intención, lo real es que nosotros lo que encontramos es un, te diría como un GPS de la cosa más rudimentaria de cómo se recaudaba dinero, ¿viste? Que te digo que nosotros no, para mí no fue algo nuevo. A mí muchos de los protagonistas que en ese caso estaban contados, que o estaban narrados o estaban mencionados, a mí me lo habían contado, digamos, en confidencias. Cómo hacían, ¿viste? Cómo era el esquema. O sea, no fue algo que yo me sorprendí. No te olvides que vos quizás, no sé si lo tenés tan presente, pero nosotros en un momento en el diario con Francisco Olivera durante años nos dedicamos a cubrir todo lo que era, acordate, aquel mega Ministerio de Planificación Federal. Claro, sí. Bueno, claro, publicaron con Pancho Olivera el libro Hablen con Julio, que era la frase de Néstor Kirchner. Y el Hablen con Julio, vos ya ahí tenías contado allá por 2008, estaba narrado cómo los tipos iban a las cocheras y se llevaban las recaudaciones de un auto a otro, las pasaban de un bolso a otro, ¿no? O sea, les hacían a los empresarios alquilar 2 cocheras, ¿no? Entonces ibas en una cochera iba el auto de ellos con los bolsos, en la otra iba el del funcionario o el del emisario y pasaban de un baúl a otro en una cochera y salían. Y eso nosotros lo contamos en 2008. 2007. Sí. Con lo cual, digamos, no era algo nuevo, pero lo que yo logré poder hacer es ver exactamente cómo era el esquema, quiénes eran las personas, cómo se movían, más o menos cuántos eran los montos, lo que se podía saber, quiénes eran los involucrados, y básicamente lo que vos ves cuando analizás todo, no un caso particular, sino cuando analizás el todo, ves un esquema absolutamente armado para retornar dinero, y es así, y de la forma que lo hacían era con un cadete, que en este caso era Centeno y algún funcionario, que lo mandaban a buscar la plata, y era un esquema que estaba tremendamente aceptado por todos, ¿no? Porque hay que decirlo que funcionarios y empresarios lo aceptaban, y esas eran las reglas, y así jugaban, y así competían, y así ganaban, y así perdían, ¿no? Y nosotros logramos contar eso, ¿viste? Con mucho detalle. Ahora, Diego, aparecen en la causa ya, o sea, testimonios, acusando testimonios de algunos empresarios, diciendo que llevaban los bolsos con el dinero a la casa donde vivía, al departamento donde vivía Cristina Kirchner. ¿Esto es así? Si mal no recuerdo. Claro, uno de los lugares como te diría, de Ascopio era el departamento de Juncal, donde tuvo el atentado. En ese lugar ellos llevaban el dinero, muchas veces varios lo relatan, que el que juntaba la plata era Muñoz, todo ese dinero, gran parte del dinero era Muñoz, excepto cuando eran grandes montos que directamente se lo llevaban a Néstor a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos, y si no lo agarraba Muñoz, y Muñoz lo llevaba a ese departamento, y casi todo terminaba en ese departamento. Y hay narraciones que no son de empresarios nada, sino de exfuncionarios de Cristina, por ejemplo Uberti, que él cuenta haber entrado y que las casas eran todas valijas y valijas de dinero. Y lo cuenta Uberti, que fue exfuncionario del kirchnerismo, no lo cuenta alguien, digamos, del PRO, sí, por ser extremo, ¿no? Lo cuenta un personaje que era, recordate de Uberti, que fue el Ocovi, el famoso responsable de la embajada paralela en Venezuela, y él cuenta cómo era, y también lo dice López, y bueno, hay muchos exfuncionarios arrepentidos que van contando cómo era el esquema. Era un esquema que terminaba copiando en 3 o 4 lugares. Uno de ellos era el departamento, el otro era la Quinta de Olivos, y el otro era la Casa Rosada, cuando Néstor era presidente. Diego, muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo, y evidentemente estamos ante el inicio de otra causa que va a tener muchísimas repercusiones en el país y fuera de la Argentina, ¿no? Sobre todo por quienes son los protagonistas. Gracias, Diego, muy gentil, gracias. Compañera de emociones.